Bienvenidos, soy Óscar Valladares y esto es Informe Extra. Hoy vamos a analizar temas que afectan gravemente a México. La violencia generada por el narcotráfico y los problemas a nivel internacional que los cárteles de la droga están ocasionando al país. Para analizar estos temas nos acompaña desde Ciudad de México Asael Polo, economista y analista político. Asael, gracias por acompañarnos. El gusto es mío, Oscar, y nuevamente qué bueno estar con la audiencia de TVL en español. Gracias. Bueno, retrocedamos un poco. El 20 de enero, cuando Donald Trump asume la presidencia, firmó varias órdenes ejecutivas, entre las que se encontraba una para crear un procedimiento para declarar como organizaciones terroristas a los cárteles de la droga mexicanos, al Tren de Aragua y a la Mara Salvatrucha. Pasado un mes, el 20 de febrero, la semana pasada, el Departamento de Estado de Estados Unidos anunció la designación de estos grupos como organizaciones terroristas. Y con respecto a los cárteles de la droga mexicanos, han designado como terroristas a el cártel de Sinaloa, el cártel de Jalisco Nueva Generación, el cártel del Noroeste, que antes eran los Zetas, la Nueva Familia de Michoacán, el cártel del Golfo y Cárteles Unidos. Asael, ¿qué implicancia tiene que Estados Unidos haya declarado como organizaciones terroristas a todos estos grupos? Mira, Oscar, algo que sí debemos de ser muy precisos porque se ha venido mucho hablando en el debate público, es que es que si va a tener Estados Unidos directamente una injerencia en el territorio nacional mexicano. No es así, ellos lo pueden tal vez plantear de esa forma, pero nosotros también tenemos leyes estrictas que no permitirían de manera tan injerencial que eso suceda. No obstante, le hemos hablado ya en otras ocasiones que han habido ya diversos monitoreos o de espionaje por parte del país norteamericano en territorio nacional, aunque la presidenta diga que no es de esa manera, pero sí hay una colaboración constante de los Estados Unidos con el gobierno mexicano en declaración de la misma presidenta en poder parar a estos grupos delincuenciales y de narcotráfico para que no haya esta afectación, sobre todo en la relación colateral o de comercio exterior que tenemos con los Estados Unidos. Aquí cabe resaltar esto porque parece más parece más una estrategia política para que no se vea afectado la relación en este sentido del Tratado de Libre Comercio, el TEMEC que tenemos con Estados Unidos, más que por una operación que una operación política y de seguridad nacional de México contra estos grupos delincuenciales. Entonces, en ese sentido, yo no lo veo, ya hay una cooperación de México con Estados Unidos, más no una injerencia total como se ha venido hablando por parte de algunos actores políticos o algunos comentaristas de esta índole. Ahora, uno de los argumentos de la administración Trump para haber dado este paso que va más allá al declarar terroristas estos grupos, lo que dentro de la jurisdicción o las normas de Estados Unidos les da la atribución a ellos de poder intervenir, es el artículo 51 de la Carta de las Naciones Unidas que otorga o reconoce el derecho a la autodefensa ante ataques armados. Entonces, Trump señala que están muriendo decenas de miles de estadounidenses como producto del consumo de las drogas provenientes de México por el tráfico de drogas de los cárteles. Este argumento, ¿cómo se está tomando en la opinión pública mexicana? Sin lugar a dudas, esto podría sí aplicar para México, pero en dado caso que dé una luz verde el gobierno mexicano para que esa sea la intervención injerencial. No obstante, mientras esto pasa, y perdón que me desvíe un poquito de esto, es que la presidenta Claudia Sheinbaum intenta vender, además de esta idea de que elegir jueces por voto popular es una bendición para México. ¿Y por qué lo digo? Su gobierno exhibe una realidad innegable. El Estado mexicano es incapaz de impartir justicia y por eso vienen estas recomendaciones por parte de Estados Unidos y por eso se están blindando jurídicamente o constitucionalmente para poder obtener esta injerencia sobre el Estado mexicano. Entonces, depende de Washington para hacer el trabajo que debería realizar la entrega como lo hablábamos fuera de cámaras, de 29 capos de alto perfil a Estados Unidos no es un acto de soberanía ni un golpe al crimen organizado por parte de nuestro gobierno, sino una admisión de derrota. Yo así lo veo.
entre los extraordinarios se encuentran figuras claves del narcotráfico como fue Rafael Caro Quintero, que ha sido el señalado por el asesinato de un agente de la DEA que se llama Enrique Kiki Camarena. También están los hermanos Miguel Ángel y Óscar Omar Treviño Morales, otros capos muy importantes en su momento de los Zetas, o también conocidos como Z40 y Z42. O por otro lado también tenemos a este capo Vicente Carrillo Fuentes, que le decían el Viceroy o el hermano del Señor de los Cielos, imagínense entonces, y Antonio Segura Cervantes también, que es el hermano del Mencho, que es el líder del cartel de la nueva generación. Entonces la pregunta evidente es, ¿por qué no fueron juzgados en México? ¿Acaso el gobierno de Sheinbaum no tiene la capacidad o voluntad para hacer justicia por su propio país? Pues parece que no. Sheinbaum intenta desviar la atención, a mi consideración, del tema con un discurso populista sobre la elección de jueces, magistrados y ministros, que ya lo hemos hablado mucho, asegurando que el pueblo salvará al Poder Judicial de la corrupción. Sin embargo, ¿cómo puede hablar de salvar la justicia cuando su administración demuestra que ni siquiera puede hacer valer el Estado de Derecho en su territorio? Pues la entrega masiva de estos capos no solo demuestra la sumisión del gobierno ante Estados Unidos, sino que expone un sistema judicial fallido que prefiere en este momento deshacerse del problema en lugar de enfrentarlo. Entonces, para reforzar esta narrativa, Sheinbaum anuncia en la conferencia de prensa la extradición que será encabezada por el fiscal Alejandro Gertz Manero, a pesar de que sea una fiscalía independiente, así se le dice, y el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch. Pero, ¿qué dirán? Seguramente van a intentar disfrazar esta vergonzosa entrega como un acto de cooperación y coordinación con los Estados Unidos en materia de seguridad, pero los hechos son ineludibles, Oscar. Veamos, el gobierno mexicano no puede o no quiere procesar a los criminales en casa, y en lugar de fortalecer estas instituciones, pues prefiere una entrega pues prácticamente de simulación y a órdenes de Estados Unidos en este aspecto. Entonces, mientras la presidenta habla de la recuperación del Poder Judicial, su gobierno pues está demostrando que la justicia en México es una ilusión. La realidad es que la administración de Sheinbaum pues no combate el crimen organizado, solo lo está exportando. Ahora, con respecto a la reforma del sistema de justicia en México, ¿no? Que es parte de la llamada Cuarta Transformación y que implica, como bien señalas, la elección popular de jueces, magistrados y los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es la máxima instancia judicial de México. Esta medida, además de politizar a la justicia, ¿no permitirá también la infiltración o que aumente la influencia del narcotráfico en el sistema de justicia mexicano? Se dice que no, pero recientemente nos hemos enterado como sociedad civil que muchos personajes que estuvieron relacionados con crimen organizado y narcotráfico han metido su solicitud, inclusive en algunos casos ya aceptada por el Poder Ejecutivo, y el poder, sí, desde luego que el poder ejecutivo, para que puedan ser ministros, bueno, puedan ser repartidores de justicia. Por ahí tuvimos un video muy lamentable de una señora que perdió a sus 2 hijos a manos de un delincuente que precisamente aparecía en en este proceso de elección de jueces. Entonces, vaya, es que se dice que el gobierno en su narrativa va a decir que no es así, pero nosotros nos empezamos a dar cuenta y ya han empezado a salir evidencia de que precisamente pues personas que no pactan con el Estado de Derecho están ya inmiscuidas en este proceso de elección y en algunos casos hasta protegidos. Veamos por ahí, me salgo tantito un poco del tema, pero hasta abogados que son muy cercanos al grupo parlamentario de Morena son estos que andan defendiendo inclusive al Mayo Zambada. Entonces ellos no van a tener o no van a escatimar para poder darle a favor o estas cotas sobre el Poder Judicial a todos este tipo de personajes. Por muchas denuncias u órdenes de aprehensión que tengan, los siguen contemplando para que sean estos impartidores de justicia en México. Entonces, como conclusión, sí, posiblemente sí van a haber este tipo de personajes dentro en la elección del Poder Judicial. Y a esta medida se suma la política adoptada por
AMLO, y no sé si continuada por Claudia Sheinbaum, de abrazos y no balazos, que también ha permitido el empoderamiento y el crecimiento de estas organizaciones relacionadas con el narcotráfico, ¿no? O los cárteles de la droga. ¿No consideras que la posición que tiene la administración Trump a este problema que se le ha salido de las manos al gobierno mexicano sería una oportunidad importante y para, digamos, adoptar una posición excepcional y permitir una colaboración para que Estados Unidos apoye, digamos, militarmente o con fuerzas armadas al gobierno, al Estado mexicano para acabar con este enemigo común que son los cárteles de la droga? ¿No te parece que sería una oportunidad que debería aceptar este gobierno, o la excusa pues de la soberanía o la idea de la defensa de la soberanía es una excusa pues para impedir que se adopten medidas verdaderamente eficientes contra estos grupos? Mira, sin duda, por mí que es una gran oportunidad que pueda haber esta colaboración armamentística por parte de Estados Unidos para combatir a estos grupos delincuenciales. No obstante, ahí hablamos del tema de la soberanía, cuando se nombran a los cárteles mexicanos como terroristas, que inclusive el gobierno de Canadá también se sumó a esto, pero con sus limitaciones, no de manera tan agresiva como Estados Unidos. La presidenta envió una iniciativa de soberanía en donde prácticamente decía que cualquier tipo de tráfico de armamento altamente letal iba a ser severamente castigado, inclusive hasta con una prisión oficiosa preventiva. Bueno, pero queda nada más en el discurso, porque hay una doble política, hay una política secundaria, una política por debajo de la mesa, en la cual Claudia Sheinbaum y el gobierno mexicano le están obedeciendo completamente las demandas que hace Trump. Tal es así que quería yo hablar rápidamente de algo. Es que en ese sentido, pues también, por ejemplo, el Mayo Zambada acorraló ya a Sheinbaum, no nada más Trump, sino también el capo más buscado en toda la historia de México internacionalmente en términos de narcotráfico, en donde le exige un rescate y pone en jaque al gobierno. Entonces, ahí vemos que la debilidad del gobierno de Claudia Sheinbaum ha llegado a un nivel que ahora hasta el mismo Ismael, el Mayo Zambada, como le decía, uno de los capos más poderosos del cartel de Sinaloa, le ordena intervenir para traerlo de regreso a México. El narcotraficante actualmente detenido en Estados Unidos exige que el gobierno federal actúe de manera inmediata y al margen de la discrecionalidad. Es más, exige para evitar una condena de pena de muerte allá, y es una de las claras muestras de impunidad con la que opera los criminales en el país. Le está exigiendo y ellos están respondiendo a estas exigencias. Entonces, a través de una ¿De qué carta manera? enviada al consulado mexicano, Nueva York, Zambada no pide, sino exige su repatriación, alegando que fue un secuestro y trasladando ilegalmente a territorio estadounidense. No obstante, su argumento no es la justicia, sino una advertencia disfrazada. Si su caso no es atendido, otros mexicanos, incluso políticos y funcionarios, podrían correr con la misma suerte. Entonces, eso es una amenaza a todas luces, velada por aliados de la 4T. Y ante esta amenaza, ¿qué medida ha adoptado, que señalas que están respondiendo favorablemente a estas amenazas el gobierno de Sheinbaum? ¿Qué medidas ha adoptado? De lo que ha dicho Sheinbaum, sin lugar a dudas, es que con su ya conocida estrategia de evadir temas incómodos, confirmó la recepción de la carta y delegó la revisión a la Fiscalía General de la República, la FGR, en un intento por no asumir una postura, pues digamos que clara. En su discurso, porque solamente se ha quedado en discurso, se apresuró a decir que nadie está defendiendo al personaje criminal, pero sugirió en el caso que debería revisarse desde la soberanía nuevamente nacional. Es decir, ahora el gobierno de la 4T defenderá a un líder criminal bajo el pretexto de una supuesta violación al derecho internacional. Pues vaya, la presión sobre la administración de Sheinbaum es evidente. Zambada no está pidiendo un favor, está exigiendo un trato especial y una intervención directa del Estado mexicano. Su carta deja clara que no ve a este gobierno como un enemigo del narcotraficante, sino como un actor que puede ser manipulado a conveniencia de los criminales. Si el gobierno cede, estará demostrando una sumisión ante el crimen organizado. Si no responde, Zambada dejará abierta la posibilidad de represalias, desde luego. Entonces, Sheinbaum está atrapada, a mi consideración,
entre la presión de un narcotraficante exigiendo impunidad y la obligación de no querer estar expuesto ante Washington. Su silencio y sus palabras evasivas solo han confirmado que muchos ya sospechamos, lo que muchos ya sospechábamos. El narco no le teme a este gobierno, le da órdenes. Ahora, como bien señalas, está presionada, pero digamos, o sea, hay una serie de medidas políticas que está adoptando que han sido ineficientes, que el oficialismo mexicano, tanto Obrador como Claudia Sheinbaum han adoptado y que han sido ineficientes. Los abrazos y no balazos, la reforma del sistema judicial, esta reacción ante las amenazas y exigencias de un narcotraficante. Todo esto podría verse desde el punto de vista de la demagogia y la ignorancia que llevan a adoptar medidas populistas que terminan beneficiando a los narcotraficantes, pero también podría ser visto como que existe un fondo más oscuro que lleva al gobierno a adoptar este tipo de medidas. Sí, desde luego. Esta estrategia de balazos y no de abrazos y no balazos que empezó con el gobierno del presidente López Obrador, yo ya la veo extinta en este momento y sobre todo por las presiones que está realizando el presidente Trump desde Estados Unidos. ¿A qué me refiero? Es que cada que él amenaza a México, se instruyen en órdenes al secretario Omar García Harfuch para que vaya a Sinaloa y empiece a revisar cuáles van a ser las nuevas medidas contra grupos de narcotráfico. Aquí lo que llama la atención es que no ha adoptado medidas muy estridentes, pero contra los enemigos de los mallitos, que en este caso son los chapitos, dicen por ahí, ¿no? Entonces, no se han agarrado, no han agarrado a estos, por ejemplo, han agarrado pero chivos expiatorios de los chapitos y no han agarrado grandes peces de los mallistas. Y esto sugiere que hay grandes nexos de Mayo Zambada con el gobierno mexicano para que, pues bueno, hagan este tipo de transacción entre narcotraficantes. Bueno, te mando yo 29 narcotraficantes, tú regrésame al Mayo para que no hable y así nosotros nos podamos blindar de las posibles de las amenazas o de lo que pueda él escupir allá en Estados Unidos que tenga repercusiones directamente con funcionarios de la 4T o que estén relacionados con el narcotráfico, que a decir verdad no son pocas las advertencias y no es poca la narrativa y tampoco pocas las noticias en donde se relacionan estos funcionarios con estos grupos criminales. Asael, vamos ahora a una pausa y regresamos con el segundo bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la coyuntura política de México y los problemas que genera el narcotráfico en este país, acompañados por Asael Polo, economista y analista político. Asael, Donald Trump anunció hace unas semanas que iba a imponer un arancel del 25% de los productos importados provenientes de México. Se decía que este arancel sería vigente a partir de abril, pero ahora parece que será a partir del lunes 4 de marzo. ¿Qué impacto va a tener esto en México? Aquí es difícil, lo hablábamos, es complejo decir si efectivamente lo van a aplicar para el próximo, es el próximo martes. ¿Por qué? Porque a raíz de las intervenciones que está realizando el gobierno mexicano para extraditar a estos grandes capos, pues podrían llegar a un nuevo acuerdo. No obstante, pues Trump abundó en el mensaje que publicó el día de ayer, el jueves, en su red social, en el que dijo que el 4 de marzo o el próximo martes entraría en vigor los nuevos aranceles a México y Canadá si no mejora la lucha contra el tráfico de fentanilo. A su observación dice que Trump no ve progresos en la lucha antidrogas y no detendrá los aranceles contra México. Entonces el presidente Donald Trump dijo que este jueves en el despacho Oval que no se está viendo progreso en la lucha contra las drogas por parte de México y de Canadá, que me sorprende por parte del tema de Canadá, que les permite considerar no importar aranceles, como precisamente decías, del 25% contra ambos vecinos norteamericanos la semana que viene. A la pregunta de que si ha detectado progresos para eximir a México y Canadá del aumento arancelario, contestó que pues para nada, que no en drogas,
pese que había habido mejoras con los cruces fronterizos ilegales, que es lo que se está viendo. Trump también abundó en el mensaje que publicó este jueves en su red, en el que dijo que entrará en vigor los nuevos aranceles a México y Canadá si no hay mejoras en la lucha contra el narcotráfico y de fentanilo. Posiblemente sí van a entrar en vigor, ojalá que no, para bien de los mexicanos. En su opinión, también con estas medidas arancelarias eventualmente se verá que las drogas se van a detener. Es lo que ellos tienen la expectativa y es lo que esperan de su política arancelaria. También el mandatario ha añadido, sentado junto al primer ministro británico Keir Starmer, que los aranceles del 10% a China que anunció esta mañana se van a sumar al incremento que comienza de este mes al otro con un 10% nuevamente. Entonces también nos dice que las drogas todavía siguen entrando de manera muy abrupta al territorio estadounidense desde México y Canadá. Entonces, a niveles muy altos y inaceptables, según sus palabras. Entonces, un gran porcentaje de estas drogas, o muchas de ellas en forma de fentanilo, se hacen o provienen de China. Por eso también esta medida es transigente contra China del 10%. Nos comentaba que ellos no se pueden permitir que este azote continúe dañando a los Estados Unidos y que por lo tanto, hasta que no se detengan o sean limitadas de manera seria las propuestas de aranceles programadas para entrar en vigor este 4 de marzo, por supuesto que van a entrar como ya estaba previsto. Entonces, en ese sentido, pues, el líder republicano ha sido claro y ha añadido que a comienzos de abril se pondrá en marcha pues, los segundos aranceles recíprocos que podría tener un fuerte impacto en la producción de la Unión Europea junto con México. Asael, vamos ahora a una pausa y regresamos con el último bloque. Seguimos en Informe Extra analizando la situación política de México, acompañados por Asael Polo. Asael, en esta edición hemos visto el problema a nivel internacional que está generando que están generando los cárteles de la droga mexicanos frente a la administración Trump. Y el gobierno de Donald Trump pues, está señalando que está entrando mucha droga, que están muriendo decenas de miles de estadounidenses por el consumo de esta droga. Y ante esto, Claudia Sheinbaum señala que también es cierto que están ingresando armas desde Estados Unidos a México con las que el armamento, que es el armamento utilizado por los cárteles de la droga. ¿Qué tan cierto es esto? No, es demasiado cierto. O sea, sí es una realidad y sobre todo lo vemos con estas riñas que tienen riñas entre grupos de narcotráfico en casi todo el territorio mexicano, sobre todo lo hemos comentado en Sinaloa, en Zacatecas, en Guanajuato, en Michoacán, en Guerrero, donde en la incautación que hace el secretario García Harfuch, pues sí, en esa incautación de drogas y de armas, pues se ven que no son armas que precisamente estén creadas en territorio nacional, son armas que vienen de exportación, sobre todo de Estados Unidos. Es algo que ha sido exigente la presidenta mexicana en decirle a Trump para tratar de llegar a un arreglo. No obstante, pues el presidente Trump ha hecho caso omiso en los mensajes que ha hecho en redes sociales y en las comunicaciones que ha hecho desde el despacho Oval, no ha dicho de manera afirmativa que ellos van a combatir este tráfico ilegal de armas de Estados Unidos hacia México. ¿Qué es lo que está pasando? Es que pues solamente ha quedado en narrativa o en discursiva por parte del gobierno mexicano en que esos han sido los acuerdos que han llegado con el presidente Trump para poder mitigar este problema que tenemos con Estados Unidos. Pero en sí que veamos un documento firmado, que hayan iniciativas hasta por parte del gobierno mexicano para poder deshacernos o poder evitar ese tráfico de armas tan agresivo que hay de Estados Unidos a México, pues la verdad es que no, nada más ha quedado en discursos y ha quedado en comunicación por parte de los grupos parlamentarios afines al gobierno en turno. Bueno, definitivamente en este contexto de presión por parte de Estados Unidos sería positiva una colaboración que vaya más allá del discurso, en la que, bueno, sí se permita, digamos, mayor injerencia, que no sería injerencia si es que tiene la aprobación del gobierno de Estados Unidos,
de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos para enfrentar estos grupos y también por parte de la administración Trump para tratar de frenar el tráfico de armas hacia México. Asael, ha sido un gusto tenerte con nosotros. No, el gusto es mío, Oscar, y nuevamente un saludo a toda la audiencia de TVL en español. Gracias. Hasta aquí Informe Extra. Y no se olviden de sintonizar este martes a las 8:30 de la noche TV Libertad, porque vamos a transmitir en vivo y en directo y con una traducción fidedigna el discurso que Donald Trump va a dar ante el Congreso de Estados Unidos. Gracias por acompañarnos.